Buenas noches. Vamos a comenzar con una presentación de nuestra materia y también de su tutor, que en este caso seré yo. Primero, pues les doy la más cordial bienvenida a este curso que se llama Dictámenes Especiales. El objetivo general de esta asignatura es que puedan manejar los fundamentos teóricos de los diversos dictámenes sobre los estados financieros con efectos financieros y fiscales del Seguro Social, de acuerdo a las necesidades actuales de las organizaciones y despachos de contadores públicos registrados y certificados. Así que, como pueden ver, existen dictámenes financieros con efectos fiscales y también otros que son del Seguro Social, entre muchos otros dictámenes que podemos encontrar. Me presento brevemente, mi nombre es Eric Gabriel Heredia Quirós, tengo 44 años, nací y radico en la Ciudad de México. Mi experiencia profesional. Básicamente les voy a hablar de alguna parte de mi experiencia reciente. Actualmente presto servicios personales independientes en materia fiscal y contable. Tengo algunos clientes, personas físicas, morales, que les llevo su contabilidad y también sus distintas obligaciones fiscales. Una de ellas, por ejemplo, es el pago de las contribuciones, presentar declaraciones informativas, avisos a la autoridad fiscal. Y, por ejemplo, antes teníamos también como una obligación para los contribuyentes la presentación de estos dictámenes fiscales, que en el 2010 se vuelve optativa y con las reformas del 2014 sigue siendo optativa, pero se elimina la parte obligatoria definitivamente y queda a voluntad de las empresas que deseen presentar este dictamen. Más adelante hablaremos un poquito más al respecto. Anteriormente ocupé ya como empleado en algunos sectores, estuve en el sector público y en el sector privado. En el sector público estuve como subdirector de desarrollo organizacional de órganos de vigilancia y control. Esto fue en la Secretaría de la Función Pública. Bueno, ahí me encargaba de vigilar precisamente a los órganos internos de control que realizaran adecuadamente las auditorías internas a las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal. Anteriormente a ello estuve en la Secretaría de Salud, específicamente en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y ocupé el cargo de director de subdirector, el cargo, perdón, de subdirector de control contable. Y bueno, mi actividad, como lo dice el nombre del cargo, del puesto, era precisamente llevar la contabilidad de las transferencias que se realizaban al Seguro Popular, a las diferentes instancias de la República, las diferentes entidades federativas y los órganos de salud dependientes de cada una de ellas. Además de darle seguimiento a los recursos, a ser parte de la autorización del presupuesto, entre otras actividades que tenía a cargo. Anterior a ello estuve en Conaculta, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ahí fui jefe de departamento de inventarios y también, como su nombre lo indica, me encargaba de los inventarios, de controlar los inventarios de esta dependencia, que es una dependencia muy grande. Tenía muchísimos bienes muebles dentro de su cargo, eran muchísimos en toda la República Mexicana, así que era una responsabilidad bastante amplia la que tenía en ese departamento de inventarios. Llevamos todo el control, desde su alta, conservación, enajenación de estos bienes de la Administración Pública Federal. Muy interesante ese trabajo, por cierto, también. Y bueno, ahora pasemos a la información general del contenido de la materia. Esto está publicado, por supuesto, ya lo publiqué en la sección anuncios, ustedes pueden revisarlo con mayor detalle. Aquí únicamente les muestro la distribución de los temas y subtemas en las distintas semanas que tendremos en nuestro curso, de la semana 1 a la semana 7. En la sección anuncios les comentaba, ahí lo podrán encontrar con mayor detalle, incluidas algunas columnas que aquí nos las muestro. En esas columnas pueden identificar las actividades también que estaremos desarrollando durante cada semana de nuestro curso, además de las fechas de entrega, de los plazos extemporáneos también que tienen para entregar la actividad, que más adelante también hablaremos de ello. Ok, pueden ver en pantalla que la semana 1 no tiene ponderación, no hay un tema específico en esta materia. Sin embargo, tenemos que participar en un foro de diagnóstico que está colocado en la plataforma en esta semana, en el cual empezaremos a tratar a modo de introducción los temas que veremos en nuestra materia. En la semana 2 ya comenzaremos ahora sí con la revisión de los temas de nuestro curso. Empezaremos con el dictamen financiero y veremos, como pueden ver ahí, los subtemas que son el objetivo del dictamen, a quién va dirigido,
papeles de trabajo, cuál es su estructura, la opinión y notas a los estados financieros. En la semana 3 y 4 empezaremos a ver el dictamen fiscal. El dictamen financiero y el dictamen fiscal van muy de la mano. De hecho, sin uno no se puede llegar al otro. Así que bueno, ahí veremos en el dictamen fiscal las normas que lo regulan, como son, por supuesto, es el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, la disposición normativa que regula básicamente a este dictamen. Y ahí podemos ver los subtemas del 2.1 al 2.8, quiénes están obligados, los beneficios de este dictamen, cuál es la forma de entregar el dictamen por los programas CIPRED o CIPIAD, cuáles son sus ventajas, en qué fechas se presentan, la opinión que se vierte en este dictamen sobre el contador público certificado y autorizado para ello. Todo esto será, les decía, las semanas 3 y 4. En la semana 5 entraremos en la unidad 3, que es el dictamen para efectos de seguridad social. Ahí, parecido al caso anterior, este está regulado por una ley fiscal, pero no es el Código Fiscal de la Federación, está regulado por la Ley del Seguro Social. Veremos entonces en esa parte cuáles son sus características, la obligatoriedad del dictamen, los beneficios, cuál es su estructura, cuáles son sus ventajas, cuáles son las fechas de presentación y también la opinión vertida sobre este dictamen por el contador público autorizado para ello. No cualquier contador público está autorizado para dictaminar. En la semana 6 estaremos en nuestra última unidad, que se denomina dictámenes particulares. Veremos, por ejemplo, algunos otros dictámenes que son distintos al financiero fiscal y al de seguridad social. Ahí, por ejemplo, pueden ver los subtemas: determinación del costo comprobado de adquisición, se dictamina; determinación del monto original ajustado, del costo promedio por acción, del dictamen por la enajenación de acciones, las formas en que se pueden presentar ese dictamen de la enajenación de acciones, las ventajas de ese dictamen y las fechas de presentación del aviso de ese tipo de dictamen de enajenación de acciones. En la semana 7 estaremos, pues bueno, cerrando nuestro curso. Ahí, como ustedes sabrán, tendrán que presentar una breve encuesta de opinión para saber qué les pareció la materia, el temario, el tutor, las actividades, entre otros aspectos que son muy importantes, que su participación para ir teniendo una mejora continua. ¿Cuál es el impacto de esta materia en su formación profesional? ¿Cuál es el impacto de esta asignatura? Bueno, aquí les voy a hablar un poquito, muy brevemente, sobre la historia de los dictámenes fiscales y cuál es su importancia, por supuesto. Surgen en 1959, surgen como una opción para evitar molestias innecesarias o infundadas a los contribuyentes que son cumplidos. Así que si yo soy un contribuyente cumplido y la autoridad fiscal estaría llegando a mi domicilio fiscal y solicitándome papeles, pues es un acto de molestia, que a nadie le gusta que nos revisen nuestras cosas, nuestras propiedades, que entren a nuestro domicilio, a alguien ajeno a nosotros. Por lo tanto, surge en este año como una opción para que eso no suceda. Con el fin, también es un objetivo, también surge con el fin de permitir al fisco orientar su acción en contra de los defraudadores, no con los cumplidos. Los cumplidos no deben de tener problemas. El dictamen fiscal, por lo tanto, surge para ir en contra de los defraudadores fiscales, que ocasionan problemas de trascendencia para el desarrollo de la economía nacional. Esa es la exposición de motivos de 1959. A partir de ese año y hasta el 2015, era el dictamen obligatorio para ciertos contribuyentes. A partir del año 2010, dije 2015, ¿verdad? A partir del año 2010, el dictamen fiscal se vuelve opcional. Solamente aquellos contribuyentes que quieran cumplir con él. De hecho, a partir de esa fecha también, a la par, se empiezan a dar los primeros pasos para que se lleve la contabilidad electrónica y también el cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia electrónica también. La cuestión electrónica ha permitido a la autoridad fiscal, a partir de esas fechas, empezar a reemplazar esa obligatoriedad de dictaminarse por lo electrónico. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal ya tiene disponible, en el momento que lo requiera, la información del contribuyente en el momento que lo requiera, como lo decía. Por lo tanto, de alguna manera ya estaría pudiendo verificar las operaciones que el contribuyente realiza y, por supuesto, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por eso se empieza a volver opcional a partir del 2010. Y luego, en el 2014, con las reformas que supimos estructurales que hubo en nuestro país,
entre ellas las fiscales, se elimina la opción, era opcional en el 2010 hasta el 2013. A partir del 2014 se elimina esa opción que se tenía para dictaminar los estados financieros, que los PAD de los contribuyentes cumplidos. ¿Cómo un medio para, por qué se hizo esa eliminación? Se realizó como un medio para facilitar a la autoridad fiscal precisamente la fiscalización con las revisiones electrónicas, lo que ya les comentaba. En 2014 se vuelve todavía más fuerte la cuestión electrónica, el cumplimiento de las obligaciones fiscales de manera electrónica por parte de los contribuyentes, su contabilidad y todas las declaraciones que presenta el contribuyente. Para la gran mayoría de los contribuyentes, para algunos todavía siguen teniendo opciones, pero ya casi es el 100% de las obligaciones electrónicas que se deben de cumplir. Así que ese fue el cambio. De acuerdo al SAT, están activos 8,052 contadores que revisan a 92,750 contribuyentes. Y como resultado de esas revisiones, durante 2005 a 2010, se obtuvo una recaudación en promedio anual de 17,910 millones de pesos, lo cual, como pueden ver, pues es algo muy trascendental, nos indica la utilidad del dictamen fiscal. Y fíjense en la fecha, a propósito, es una fecha ya un poco antigua, porque antes, en esa fecha 2005 a 2010, era obligatorio ese dictamen fiscal y proporcionaba beneficios en materia de recaudación. Después del 2010, la autoridad fiscal, el SAT, dejó de emitir los resultados de las fiscalizaciones y de las recaudaciones por medio de ese trabajo, y ya no contamos con esa información, la cual hubiera sido muy interesante saber si la contabilidad electrónica ha tenido los efectos deseados y ha obtenido el Estado una mayor recaudación con esa estrategia. El SAT cuenta, por otro lado, con 9,451 empleados. Este párrafo anterior que les comentaba es las atribuciones que los contadores públicos, que las empresas, cuando optaban por dictaminarse, cuando estaban obligadas, a dictaminarse, contrataban un despacho de contadores públicos autorizados para ello, para que los fiscalizaran y la autoridad no fuera a sus instalaciones, fuera un despacho contratado por el mismo contribuyente, y así se presentara el dictamen y se comprobara o sirviera para hacer las recaudaciones omitidas, para obtener los impuestos omitidos por parte de los contribuyentes. Pero por otro lado, el SAT también ejerce sus facultades de comprobación de manera directa. Y aquí es lo que se comenta en el último párrafo. El SAT cuenta con 9,451 empleados que fiscalizan a 38,4 millones de contribuyentes. De esos 38,4 millones, 1,5 son personas morales. Lo que resulta, como ustedes pueden ver, 9,000 empleados para fiscalizar a 38,000 contribuyentes, resulta insuficiente para ello. También para poder recaudar y regularizar a los participantes en la economía informal, que en México crece escandalosamente año con año. La economía informal de la población económicamente activa, si no me equivoco, aproximadamente está el 46% de toda la población económicamente activa en la informalidad. ¿Por qué? Pues bueno, por la situación económica en que se encuentra el país. Así que el fiscalizarlos sería una gran herramienta para poder pasarlos a la formalidad, que empiecen a contribuir y por ello, por medio de eso, el Estado a llegarse de los recursos necesarios para cumplir sus funciones. Pero no se dan más datos. Sería, reitero, interesante saber si con la contabilidad electrónica el Estado ha mejorado esas tareas que antes del 2014 eran obligatorias totalmente. Ok, entonces, por último, vamos a ver algunos tips para que ustedes puedan tomar en cuenta en un ambiente virtual de aprendizaje, porque algunos recordatorios que son importantes que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, lo primero es que ustedes revisen al iniciar el curso el documento general de la asignatura, para que ustedes vean los objetivos, las formas de evaluaciones, el tipo de tareas, de actividades. Es muy importante que ustedes lo puedan revisar. También ya ha sido publicado en la sección de anuncios las reglas del juego, en donde se hacen ciertos recordatorios que ustedes también tienen que considerar para el debido cumplimiento de sus tareas y de sus actividades que deben de realizar durante nuestro curso. También, en cuanto a las fechas de vencimiento, para las actividades, recuerden que serán
se tendrá un plazo máximo de el lunes de la semana siguiente a las 3 a.m. horario de la Ciudad de México. Independientemente de este horario, ustedes contarán con 2 semanas adicionales para entregar esa actividad. La plataforma estará habilitada para que ustedes puedan subir sus entregables o participar en los foros. Una vez pasadas esas 2 semanas, se desactiva la plataforma para esa entrega y ya no podrán participar o entregar su actividad. Esas entregas extemporáneas las podrán ustedes realizar. Sin embargo, como son actividades entregadas fuera de la fecha original, tendrán una penalización en su calificación. En vez de calificarse con escala del 1 al 10, se calificarán con escala del 1 al 8. Así que lo recomendable, como pueden ver, es que ustedes entreguen sus tareas y participen en los foros, realicen sus exámenes dentro de las fechas marcadas en la plataforma. Esas fechas de vencimiento los lunes, antes de las 3 de la mañana de la semana siguiente que acaba esa semana. Y luego tenemos otras recomendaciones para los foros de discusión y las actividades entregables. Estas, nosotros como tutores, tenemos la obligación de calificárselas y retroalimentárselas dentro de un plazo de 48 horas, después de la fecha de vencimiento, de ese lunes que comentábamos anteriormente. En caso de grupos mayores a 30 estudiantes, el periodo se extiende a 72 horas. Esto es lógico porque en ocasiones pues llegan las tareas en el plazo límite, llegan todas y pues no es posible muchas veces calificarlas en 24 horas o en 48 horas. Por eso para grupos mayores a 30 estudiantes se extiende el plazo a 72 horas. Así que en ese caso tengan un poco de paciencia, su tarea probablemente se tarde un poquito en calificar y en retroalimentar en ese plazo. En mi caso voy a hacer lo posible, normalmente así sucede, en calificárselas en un plazo no mayor a 48 horas. A 24 horas. Normalmente no estaría ocupando el plazo de 48 horas, a menos que, como les comentaba, las actividades lleguen en bloque, todas juntas en un mismo momento. Probablemente en ese caso pueda tomarme un poquito más de tiempo, pero nunca excederme de estas 72 horas para grupos mayores a 30 estudiantes. Los foros de discusión, otra parte importante que tomen en cuenta. Se debe de participar por lo menos 3 veces, recuerden, es muy importante. Primero, una aportación de apertura al inicio de la semana del foro. Esto puede ser entre el día lunes al miércoles. 2, una participación intermedia. Esto puede ser entre el día jueves y el viernes. Y por último, una participación de cierre, que pueden realizarla dentro del sábado y domingo de cada semana. Así que bueno, vean, esa es una parte también muy importante que tomen en cuenta. Recuerden que cualquier participación inferior a este número que comentamos, pues tendría una penalización en su calificación. También es importante que tengan respeto con las aportaciones de sus compañeros, que aporten ideas, que aporten ejemplos, que sustenten sus opiniones contestando las preguntas, pongan un fundamento. Por ejemplo, nosotros vamos a manejar mucho las leyes, las disposiciones fiscales, como el Código Fiscal, como la Ley de Seguro Social, entre otras leyes. Incluso la Ley del Impuesto a la Renta también tiene injerencia en estos temas que estaremos revisando. Pueden citar estas leyes cuando ustedes estén opinando, o algún recurso digital, ya sea el que está cargado en la plataforma u otro que ustedes revisen en internet. Recuerden, muy importante que que lo citen, hagan citas dentro de los foros o pongan las referencias del documento en el cual basaron su opinión, ya sea digital o impreso o de otro tipo, un artículo periodístico, un video, es válido cualquiera, siempre y cuando respetando los derechos de autor. Por ello es importante que lo hagan en formato APA para que no se considere como un plagio intelectual. Y hablando de plagios en cuanto a sus tareas, si ustedes plagian alguna actividad, algún foro o alguna entregable, pues tendrían como calificación 0 y en algunos casos de reincidencia podría ser una penalización aún mayor. Así que bueno, ténganlo en cuenta, no plagien trabajos de sus compañeros o trabajos de internet, porque la sanción, como pueden ver, pues es muy importante. Se calificaría con 0 su actividad. Vamos a estar comunicándonos constantemente dentro de la plataforma. Para ello podemos utilizar diferentes herramientas como la sección anuncios, los mensajeros, el mensajero de la plataforma, la herramienta Blackboard IM y por supuesto, otra que es muy importante, la herramienta para las aulas virtuales, que es la Blackboard Collaborate. En cuanto a los mensajes que ustedes me lleguen a hacer a nosotros, a mí y a otros tutores en la plataforma,
tenemos un margen no mayor a 24 horas para responderlos a través de la misma plataforma. Así que si ustedes utilizan el mensajero de la plataforma, el correo u otro medio, tendremos un plazo de 24 horas para poderlo responder. Vamos a tener algunas aulas virtuales, algunas clases virtuales por medio de la herramienta Collaborate que ya mencionaba. Estas pueden ser cada 2 semanas y nosotros les vamos a notificar la fecha a través de un mensaje en la sección anuncios previos a sesión para que ustedes puedan conocer la fecha y el horario en el cual se estará realizando esas clases virtuales. Muy importantes también, en esas clases virtuales vamos a poder revisar algunos temas de las semanas, poder resolver dudas que ustedes hubieran tenido sobre cualquier tipo de temas. Puede ser de su tarea, puede ser de alguna actividad, de algún contenido de la materia, de su calificación, de lo que ustedes deseen. Ahí lo podemos estar revisando en esas aulas virtuales. Y bueno, pues sería todo. Como cierre, pues les dejo una frase de Albert Einstein: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber, decía acertadamente Albert Einstein. Pues bueno, sería todo. Muchas gracias. Estamos en contacto. Les reitero, mi nombre es Eric Gabriel Heredia Quiroz y estoy a sus órdenes. Hasta luego y que tengan un excelente curso.